¿Se puede entender la investigación penal preparatoria en 5 minutos? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver, ¿no? Muy bien. En un video anterior habíamos visto, te habíamos explicado el esquema básico de un procedimiento penal. Ahí habíamos visto que el proceso penal tenía 5 fases o etapas fundamentales. Una etapa de instrucción o plenario, una fase de instrucción o sumario, una fase de plenario o de juicio oral y una fase de impugnación y por último la fase de ejecución penal. Instrucción o investigación penal preparatoria, fase de juicio, fase de impugnación, fase de ejecución. La investigación penal preparatoria es la primera etapa de un proceso penal. Cuando se investiga un delito de acción pública, dependa o no de instancia privada, esta investigación penal preparatoria queda en manos del Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, un robo, como en el caso de Morena Real, un homicidio, como en el caso de la persona esta descuartizada en Lomas de Zamora, de Lechuga, un abuso sexual, como el caso de los rugbyers franceses, que después terminaron sobreseídos. Es decir, en todos los delitos de acción pública, una vez iniciado el proceso, debe continuarlo el fiscal, lo tiene que investigar el fiscal de oficio, haya o no impulso de parte. Puede haber, por supuesto, en forma conjunta, un particular damnificado, un creyente, como se lo llama en el Código de Nación, pero necesariamente, si el delito es de acción pública, el titular en principio es el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué entonces la investigación penal preparatoria está a cargo de este fiscal? Porque se considera que el fiscal es el titular de la acción pública. Por eso el sumario o la instrucción o la IPP, como se le llama en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el nombre que se le da en las diferentes jurisdicciones, está a cargo del titular de la acción pública, que es el Ministerio Público Fiscal. Siempre el titular de la acción, en principio, es el fiscal. ¿Qué hace entonces el fiscal en una investigación penal preparatoria? Bueno, el fiscal lo que hace es juntar datos o juntar elementos de convicción que le sirven para saber si tiene un caso para ser llevado a un juicio oral. Es como si el fiscal fuera juntando elementos de prueba, fuera juntando, entre comillas, en una bolsa elementos de convicción para saber si tiene un caso digno de ser llevado a un juicio oral. Cuando esa bolsa está completa, el fiscal se frena y dice, bueno, con esto que tengo me alcanza para llevar este caso a juicio. En un proceso civil pasa algo muy parecido. Ustedes fíjense que si van a ver a un abogado civilista, porque, no sé, chocaron con el auto, o tuvieron un problema con algún contrato, o necesitan hacer una sucesión, o tienen que demandar a un médico por mala praxis, no es que el abogado inmediatamente ustedes lo van a ir a ver y va a presentar su demanda ante el juzgado civil. No, el abogado primero va a tratar de recopilar, va a tratar de juntar elementos en una carpeta, salvo que tenga un solo expediente, si el abogado es prolijo, va a hacer una carpeta y va a ir juntando todos los documentos, los nombres de testigos, todas, entre comillas, las pruebas que ustedes le vayan aportando, y después, cuando vea que tiene una carpeta digna de ser volcada en una demanda, ¿no?, va a presentar su demanda ante el juez civil. Bueno, el fiscal hace algo muy parecido. El titular de la acción pública hace algo muy parecido, y es, va juntando todos los elementos de convicción en una carpeta, pero esa carpeta se llama legajo de investigación penal preparatoria. No es que pueda hacer absolutamente lo que quiera, como podría hacer un abogado en su estudio, sino que se va a guiar primero por el Código de Procedimiento y también por las leyes del Ministerio Público que existen en las diferentes jurisdicciones. Obviamente, cuando el fiscal considere que ya ha reunido elementos suficientes como para requerir el ejercicio de la acción, como para pedir la elevación a juicio ante el juez de garantía, va a frenar, va a formular por escrito su requerimiento de elevación a juicio y el juez le va a correr traslado al resto de las partes. Es decir, le va a correr traslado a la defensa para que ésta se pueda oponer, articulando excepciones, proponiendo un cambio de calificación legal y, por supuesto, pidiendo el sobreseimiento. Entonces, si la defensa consiente que esa causa siga hacia juicio oral porque no se opone, porque no articula ninguna excepción, porque no pide sobreseimiento, o en el supuesto en que el defensor recurra a la decisión de un juez, pero esa decisión en algún momento quede firme, la causa va a pasar a la fase fundamental, que es la fase de juicio oral. Es decir, se va a abrir la segunda etapa fundamental del proceso penal. El juicio oral es, por naturaleza, la etapa más importante en el proceso, básicamente la etapa en donde se produce la prueba en sentido estricto, es decir, a partir de una audiencia oral, pública, contradictoria, en el que se respeta la inmediación, la continuidad y la bilateralidad del proceso. Sobre la fase de juicio vamos a hacer un video por separado. Lo que ahora tiene que quedar en claro es que la investigación penal preparatoria o la IPP es una fase, en principio preparatoria, en principio altamente deformalizada, en donde un fiscal, a veces también un particular damnificado, juntan evidencias, juntan elementos de convicción para saber si tienen o no un caso.